Seguimos compartiendo el programa de hoy. Bueno, ahora, como les decía al inicio de esta edición de En la Ruta, nos vamos hasta Paso del Parque. ¿Cómo llego hasta este lugar? Muy fácil. En la pasada edición de La Patria Gaucha, una de las aparcerías realizó la presentación y la recreación del viejo almacén. El almacén de Paso del Parque, que ofició de hospital el 2 de marzo de 1904, cuando se enfrentaron en la batalla de Paso del Parque las fuerzas revolucionarias que lideraba Aparicio Saravia y las del Ejército Nacional, que defendían obviamente los intereses del presidente de la época, Valle y Ordóñez. Un lugar con muchísima historia, donde además, increíblemente, funciona un museo abierto al público, una pequeña comunidad. Ustedes van a ver lo que es, quienes no lo conocen, ojalá que se sorprendan gratamente, como me pasó a mí cuando visité esta zona linda ahí del departamento de Salto. Hay pequeños poblados del interior que, si no fuera porque hay gente viviendo en ellos, parecerían ser simplemente un set de filmación de las viejas películas del lejano oeste. Sin embargo, estas pequeñas comunidades en el interior profundo de nuestro país atesoran una historia mucho más importante que su tamaño o cantidad de pobladores. El lugar que hoy visito es un claro ejemplo de lo que les digo. Paso del Parque del Daymán, en el departamento de Salto. Paso del Parque está compuesto por unas 20 casas, un salón comunal y un viejo almacén, además de algún casco de estancia en sus alrededores. Pero, ¿qué es lo que hace tan importante este sitio donde viven menos de 100 personas? Aquí encontramos construcciones muy importantes para la historia de Uruguay. Una es un museo, cuya propietaria es descendiente de José Gervasio Artigas. En este museo encontramos objetos muy diversos que abarcan varios siglos de historia. La otra es un viejo almacén, en el que funcionó nada más y nada menos que un hospital de campo en el marco de la Guerra Civil de 1904. Confieso que después de haber transitado muchos kilómetros para llegar hasta este lugar que está en el límite de los departamentos de Salto y Paysandú, bien tierra adentro, no esperaba encontrarme con un lugar tan rico en historia. Este es el museo familiar que guarda muchos objetos cuyo valor no está en lo material, sino en el significado de cada pieza, lo que fueron o el uso que se le dio a cada una de estas piezas. Un recorrido por siglos de historia en el interior de lo que también llegó a ser un almacén de ramos generales. Sus propietarios, Irene y Jorge, hoy son los encargados del lugar y de preservar lo que hay en su interior. Mira, la verdad que fue obra de mi abuela y de una hermana de ella, de Irene Yone, de Grasso, que era mi abuela, y Celina Yone, que era la hermana. Las dos por su lado tenían un museo. Una vivía en Artigas, la otra vivía en Paso del Parque. La que vivía en Artigas un día enfermó y le dejó el museo de herencia a su hermana, la que vivía en Paso del Parque. Entonces ella lo trajo para su casa, que tenía espacio porque su casa, unos bastantes años para atrás, había sido un almacén. Y bueno, mi abuela vivió hasta los 86 años y ella cuidó siempre el museo. Y después lo siguieron mi papá y mi tío y ahora lo seguimos nosotros.
tenemos un mandato que nos carcome la conciencia, porque estas dos señoras iniciaron el museo con las primeras piedras de Catalán, y doña Irene con los que los paisanos le traían, y las piedras indígenas que aparecían en los caminitos de oveja, y se fue formando. Irene no solo es la dueña del lugar, ella está a cargo de todo esto porque continúa un linaje familiar que proviene directamente de José Gervasio Artigas. Por eso Jorge, su esposo, me explica cómo diagramaron el árbol genealógico que sitúa a su familia dentro de los descendientes directos del prócer. Todos sabemos, cuando fuimos a la escuela nos decían que Artigas se casó con Rosalía Villagrán, que era parienta carnal, pero que estaba con una enfermedad terminal, y él se casó para hacer una obra de bien con la parienta. Pero lo que nos interesa en este caso es la relación que tuvo con Melchora Cuenca durante el gobierno de purificación y con Isabel Sánchez. Con Isabel Sánchez tuvo solo un hijo, y con Melchora Cuenca tuvo a María y a Santiago. Santiago se casó con Ana Vallejo, que era proveniente de la isla del Monzón, ahí en el río Queguay. Y tuvieron 3 hijos, y María tuvo 5. Pero de estos hijos, una tal Fidela Artigas se encontró con un correntino que andaba acá, que era Donato Dalmao, y tuvieron todo este número de hijos que ustedes ven acá. De estos 11 hijos nosotros hicimos hacer este cuadro porque los conocimos a todos. Yo, con la edad que tengo, conocí todos estos nobles viejitos, y llega el turno que me toca a mí informar que por qué lo hicimos, porque Manuela, una de las más chicas, se casó con Juan Grasso, que era un maestro que daba clase particular en la época que había muy pocas escuelas. Esta Manuela Grasso le tocó la estancia de la labor, que está aquí enfrente, que es donde vivo yo, y con el señor Grasso tuvieron estos 10 hijos. Irene es precisamente nieta de Juan Grasso, quien a su vez era bisnieto de José Gervasio Artigas, lo que se explica claramente en este árbol genealógico que vemos en el museo. Y además confirma que esta zona de Uruguay ha sido marcada por la descendencia de nuestro prócer, que quedó bien arraigada en estas tierras. En este museo que tenemos acá en esta zona del departamento de Salto, límite con Paysandú, donde estamos, hay una parte muy gráfica de lo que era la dificultad para comunicarse, sobre todo cuando empezaba a utilizarse el teléfono en nuestro país, en lo que hoy es nuestro país. ¿Cómo explicarle a un adolescente, no? Digo, que esto eran los aparatos que se utilizaban para que la gente pudiera comunicarse telefónicamente? Era realmente muy artesanal, era una odisea. Acá tenemos una pequeña pachera de este tipo, las había más grande en las centrales telefónicas, sobre todo cuando los pueblos eran grandes, y desde acá una operadora, bueno, iba poniendo y cambiando de lugar para poder comunicar a las personas unos con otros según con quién había que comunicarse, con la localidad. Había que llamar y esperar, te daban hora para que te volvieras a comunicar, y ahí poder hablar con un familiar en otra ciudad, en otra localidad. Es muy didáctico porque si nos ponemos a pensar en cuánto cambió y evolucionó todo esto, 70, 80 años, es increíble lo que hemos llegado hoy con la comunicación, ¿no? Pero bueno, acá tenemos también gráficamente estos espacios, estos rinconcitos que sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de venir con un adolescente, con un niño, poder explicarle lo que era la historia de la comunicación es algo sumamente gráfico. Y además está todo muy bien conservado, que es lo más importante. Como les mencioné anteriormente, esta zona fue el lugar exacto donde se registró un enfrentamiento histórico en el marco de la última guerra civil de nuestro país, la batalla de Paso del Parque. Por eso el museo también tiene muchos objetos pertenecientes a los dos bandos que se enfrentaron: los blancos liderados por Aparicio Saravia y las fuerzas del gobierno de Valle y Ordóñez. Entre las cosas que se guardan desde hace 120 años, hay armas de los dos bandos,
lo que muestra también gráficamente lo que era la diferencia en ese sentido entre los revolucionarios que lideraba Aparicio y las milicias del gobierno colorado. Todas las batallas fueron con diferencias de arma y diferencias de gente. Acá se habla que eran 10.000 soldados, y están los planos ahí, 10.000 soldados contra 4.000 paisanos que había juntado Aparicio, con diferencias de arma y con diferencias de todo. Y bueno, acá están, hay de las dos armas. Este es el Remington famoso que importó el gobierno, de muchos tiros, 15 tiros, la balita de botella, esta, que iba a 1.000 y pico de metros. Y bueno, y tenía acá la bayoneta. Y después está esta, que era el arma que usaban. Los blancos tenían infinidad de armas distintas porque iban juntando todo lo que encontraban. Este es un sistema rolling block, creo que se llama. Es un tiro y tenés que desarmar todo para sacar esta bala que es la calibre 71, que esta iba a muy pocos metros. Con esto peleaban. Y bueno, así terminó la historia. Muy cerca de este museo está la casa donde viven Jorge e Irene. Otro punto relevante en la historia, porque es en este casco donde pasaron la noche varios jefes del ejército de Aparicio Saravia, previo al enfrentamiento que se daría al día siguiente, el 2 de marzo de 1904. El casco de la estancia La Labor, vamos a decir, que es donde nosotros vivimos, esa tiene un pedazo de casa de piedra y unos galpones de piedra que son de esa época, del 1893, 92, que fueron cuando mis bisabuelos Grasso se juntaron, se casaron. Un dato no menor en la historia y que tuvo incidencia directa en el enfrentamiento es que en este lugar, justo en aquella época de 1904, se dio una importante creciente en el río Daymán. Y bueno, y ese día le tocó al ejército acampar ahí debido a la creciente, pero dice que los capos, los jefes, se tiraron a nado de caballo. Por eso es que hay una carta ahí donde 2 o 3 jefes agradecen haber quedado en la estancia donde yo vivo, que incluso dejaron algún puñal y porque el tiroteo empezó al otro día. El 2 de mañana empezaron a sentir tiros que nadie creía. Según la historia, las fuerzas de Aparicio Saravia iban rumbo al norte, cerca de la frontera con Brasil. El ejército oficial los perseguía, pero Aparicio Saravia creía llevar varios días de ventaja. Lo que no contaba Saravia es que su oponente, el gobierno, contaba con toda la red ferroviaria a su disposición, en la que transportaba rápidamente caballería y soldados, lo que les permitió cortar la distancia mucho antes de lo previsto. Él dice, no, venimos con 8 días de ventaja, no puede ser, ha de ser algún pelotón de reconocimiento como salían. Y no, eran los colorados que se habían venido. No nos olvidemos que don Pepe Valle cargó todos los vagones con las jaulas de ganado y los soldados se bajaron con los caballos ensillados ahí. Y bueno, ahí fue que le llegaron y bueno, hubo que pelear. Lo imprevisto de ese enfrentamiento, casi cuerpo a cuerpo, convirtió el lugar en un campo de sangre, donde hubo muchas bajas de ambos lados y muchos heridos. Estas tierras y muchas de estas construcciones fueron testigos de aquellos tiempos violentos. Lo fue el lugar y lo fueron los habitantes que vivían allí, que en el caso de los más jóvenes siempre guardaron mucha reserva a la hora de hablar de lo que vieron o escucharon aquellos días. En realidad, yo cuando mi abuelo falleció tenía 15 años, pero igual, esas cosas que a veces uno tenía de conversar con él principalmente de noche, que nos sentábamos ahí, le preguntábamos, a ver, contanos algo de la batalla. Y él contaba poco, porque él, no sé, si no quería hablar o vaya a saber
qué traumas le puede haber traído eso a él también de niño. Él tenía 11 años y él nos decía que el ruido que él sentía esa noche y que parecía que estaban desgranando maíz, nos decía él. Serían las balas, serían los cañones, vaya a saber. Y que la madre los protegió mucho ese día, que no se podía, que les decía que se quedaran quietitos, que no se movieran. Lo que ocurrió en estos campos parece muy lejano en el tiempo, tanto que muchas veces cuando escuchamos esta parte de la historia no tomamos real dimensión de lo sangrientos que fueron aquellos capítulos de la historia que aquí se escribieron. Lo otro que él recordaba es que al otro día salieron con el padre y que encontraban la gente muerta, herida, lastimada. Entonces que armaron ahí donde es el Parque Viejo ahora un hospital para traer a los heridos y ahí los curaban. Y bueno, y a los muertos los enterraban en el lugar ahí. Naturalmente, además de muchos fallecidos, hubo decenas de heridos, lo que motivó que el viejo almacén de Paso del Parque se transformara en un hospital de campaña improvisado, donde de forma muy rústica y básica, algún médico intentaba mantener con vida a los que podía. 120 años después, aquel almacén sigue en pie y sigue siendo un almacén, igual de importante que era hace más de un siglo para los pobladores de la zona. Ahí compras desde una aguja hasta un matamuela, como le dicen los paisanos, una cámara para las motos que son de ahora, podés hacer recarga de celular. No, y vos lo mirás y es un boliche viejísimo. Y ahí adelante habían colocado 4 o 5 primos, que sería la desinfección que hacían con las ollas de aluminio, y estaban las camillas. Y yo ahora que vi cómo eran los materiales, me horrorizo porque el que venía baleado y lo traían entre dos a caballo y lo bajaban ahí, si venía con la pierna quebrada le pasaban el serrucho, y el serrucho era de estos de las carpinterías nuestras. Lo lejano de este poblado de las ciudades más cercanas ha hecho que el tiempo transcurra muy tranquilo, mucho más tranquilo que aquellos primeros años del siglo XX. Aquí la hora tiene 60 minutos como en todas partes, pero créanme que por momentos es como si las agujas del reloj se movieran más despacio, a otro ritmo, un ritmo que ha sido compañero de las 15 personas que han estado al frente de este almacén desde que se construyó en el siglo XIX. Miguel Aquistapache es el 15º almacenero del Parque Viejo. Yo vivo acá hace 55 años que estoy acá. Vine con 20 años y voy a cumplir 75 si soy vivo el 20 de septiembre. Y vine acá y siempre estamos ahí haciendo lo que podemos, tratando de que cuando algún vecino precisa alguna cosa o algún enfermo, llevarlo, alguna cosa, estamos las órdenes siempre ahí. Cuando me llaman de noche siempre los levantamos ahí para darles una mano a la gente. Siempre estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible y con los amigos que tengo, los conocí, que para mí son prácticamente mis familiares. Don Miguel es parte de la comunidad. Él no solo atiende el comercio, él mantiene vivo y funcionando un legado cultural e histórico de un sitio que se transformó en un mojón en la historia. Estas paredes de piedra fueron testigos de hechos muy fuertes en tiempos donde muchas familias vieron con dolor cómo sus integrantes peleaban hasta la muerte en bandos opuestos. Aquí mismo cuenta la historia que 2 hermanos se reunieron a tomar una copa sabiendo que al día siguiente pelearían como enemigos. Acá en este almacén yo tenía, pero ahora no lo tengo, tenía un diario que estaba escrito, había que había 2 arangurios que vinieron y tomaron un vino de tarde antes de irse uno se iba para la divisa blanca y otro para la divisa colorada. Y se despidieron ahí. Y después que terminó todo, volvieron y se volvieron a encontrar de vuelta en Paso del Parque. ¡Qué increíble! Los hermanos. Cada momento de la historia hay que situarlo en el contexto de su época.
Y si bien en 1904 finalizó la revolución armada con la muerte de Aparicio Saravia luego del enfrentamiento en Massoyer, las diferencias ideológicas se mantuvieron mucho tiempo más. Nosotros hoy le contamos a nuestros nietos y ellos como que no lo entienden mucho, la divisa, vamos a decir, lo que fue la divisa. Pero tanto en la familia de Jorge como en mi familia, digo, a pesar de que en mi familia también habían blancos y colorados, pero digo, como que nosotros venimos de familias muy tradicionales, que eso de la divisa se trae adentro. En la actualidad, la tranquilidad tradicional de este lugar se ha visto momentáneamente alterada por el trabajo en el tendido de líneas de alta tensión de UTE a cargo de una empresa privada. El ir y venir de pesadas grúas y el personal extranjero de la empresa se han vuelto parte del paisaje. Como también es parte del paisaje el viejo almacén, el parque viejo, como se conoce, donde quien lo atiende, llamado cariñosamente por los vecinos el Rulo, mantiene abierto mucho más que un simple almacén. Yo para mí me siento, no, yo cuando salgo de mañana voy a Salto, pero de tarde estoy acá de vuelta. Para mí, la gente mía como que es paso del parque. Bueno, ya estoy quedando viejo, ¿no? Tampoco ya no podemos andar mucho, pero mientras podamos vamos a ir tirando. Sí, ya los años me van con ganas de dejar de abandonar. Pero ya ve que el día que deje voy a extrañar mucho tal vez, ¿no? Sí, porque yo siempre me vas a encontrar ahí afuera sentado de mañana o de tarde alguna cosa, siempre estoy enfrente del boliche. Allá donde corre un río, donde hay un puñado de casas, donde viven 70 personas, donde parte de la descendencia de José Artigas ha desarrollado sus vidas, sobreviven al paso del tiempo un museo y un viejo almacén. Aquí es paso del Parque del Daymán, un lugar que técnicamente está a casi 200 kilómetros de la capital departamental de Salto. Pero si la distancia se pudiera medir en tiempo, les podría decir que Paso del Parque queda a más de un siglo de historia.